Bueno chicos, entonces continuando con la temática, el día de hoy, bueno, después de haber hablado de los sistemas digitales y los dispositivos microprogramables, vamos a hablar de los primeros de ellos. Entonces tenemos los microcontroladores. Entonces, como ya les mencionaba, un microcontrolador es un dispositivo microprogramable. Es un circuito integrado, pues que teniendo en cuenta las características de arquitectura que vimos la clase pasada, contempla todos ellos en una única pastilla. Entonces tendríamos allí la CPU, la memoria central, la parte de los puertos de entrada y salida, entre otros elementos que dependerán del fabricante. Entonces aquí en la ilustración pues podemos ver, bueno, lo que es un microcontrolador, un PIC. Acá tenemos un microprocesador de microchip y pues aquí tenemos un Arduino Uno, que pues como podemos ver aquí tiene empotrado uno de estos microcontroladores, como el de acá. ¿Listo? Entonces, bueno, hablando de las aplicaciones en las que podemos usar este tipo de microcontroladores o microprocesadores, tenemos, bueno, la industria de la informática, obviamente, tendríamos la parte de los electrodomésticos como televisores, DVDs, etcétera, en la parte de los sistemas de comunicación, en la industria, y pues en la parte de automatización de procesos en distintos contextos. Pero, ¿para qué sirven? ¿Sí? La primera característica que vamos a encontrar acerca de estos tipos de dispositivos es que se programan para realizar tareas puntuales. Sí, a diferencia de, por ejemplo, un computador donde ustedes pueden, bueno, escuchar música, ver videos, manejar ofimática, programar, diseñar, entre otras cosas. Acá estos son, por decirlo de alguna manera, dispositivos dedicados, ¿sí? Y, vuelvo y reitero, se programan para realizar tareas puntuales. Por ejemplo, yo podría poner un microcontrolador para programarlo para controlar una variable o censar una variable, que puede ser la temperatura. Podemos obtener y transmitir variables a otros componentes, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo clásico, un PIC16F84, que de hecho es el que vamos a utilizar en la asignatura, ¿sí? A manera de simulación. Entonces, miren, por ejemplo, con este dispositivo, yo podría monitorizar temperatura, ¿sí? O sea, cada cierto periodo de tiempo. Podría a través de él controlar la velocidad de rotación de un motor. Y pues por un lado también podría, digamos, tomar el movimiento de un mouse y pues detectar sus coordenadas. ¿Sí? Si ustedes ven el mouse, pues básicamente los movimientos van a estar en el marco de un plano X y Y. Entonces, este microcontrolador, pues bueno, podría interpretar esos movimientos y reflejarlos a través de la representación del puntero. También podría controlar electroválvulas, podría, bueno, lo podemos encontrar dentro de los equipos de cómputo. Y de hecho, con la primera instancia, digamos, puedo combinar lo que es un sensado y realizar una acción de acuerdo a eso. Por ejemplo, en el ejemplo de la temperatura, yo podría sensar y pues en el momento de que se dé un incremento de cierto valor que yo parametrice, entonces podría ser que el microcontrolador, cuando se sobrepase ese valor, encienda un ventilador, ¿sí? A modo de actuador. Entonces, también una vez que el ventilador pues produzca su efecto y haga que la temperatura descienda, asimismo el microcontrolador podría hacer que este ventilador se apague. Bueno, entonces aquí hablamos de, perdón, de tareas que podemos hacer con el microcontrolador y pues estamos hablando de una serie de instrucciones, por así decirlo, que se reciben y que se envíen, ¿cierto? Entonces, para ello vamos a empezar a hablar de lo que es un modo de transmisión, de dichas instrucciones, de dichos datos. Entonces, el modo de transmisión se refiere básicamente al número de unidades de información, que llamaremos pues bits, que se pueden traducir simultáneamente o enviar simultáneamente a través de canales de comunicación. En los equipos actuales, nosotros podemos ver que esa transmisión o ese manejo se realiza de manera simultánea, es decir, que nosotros podemos ver varios procesos, ¿sí? En una escala de 8 bits
y que pueden, digamos, darse a través de vías de canales paralelos. Más adelante vamos a aclarar un poco más eso. Bueno, entonces hablando de esos tipos de transmisión, vamos a comenzar hablando de la transmisión en serie. Entonces, esos datos se transmiten bit a bit, ¿sí? A través de un canal. Y pues teniendo en cuenta, como reitero allí, solo es, digamos, a través de un solo canal, ¿sí? Entonces, eh, pues la transmisión va a ser de tipo más lento, cuando ahorita veamos en comparación con la transmisión en paralelo. Sin embargo, como los dos tipos de sistemas coexisten, entonces vamos a ver que van a haber escenarios donde se va a requerir una conversión de serie a paralelo y viceversa. Pues miren chicos, aquí en el diagrama tenemos, bueno, una transmisión desde un equipo A un equipo B. ¿Sí? Entonces, para el ejemplo, se está haciendo una transmisión de 4 bits. ¿Sí? Entonces, como estamos utilizando un único canal, entonces para transmitir cada bit, pues hacemos uso de un ciclo de reloj. Por lo tanto, a 4 bits, pues vamos a utilizar 4 ciclos de reloj. Entonces, eso hace que en escala, pues sea una transmisión, pues lenta. ¿Sí? Lo que tiene de ventaja este tipo de transmisión es que hay una menor interferencia al ruido o a factores externos. ¿Listo? Ahora, dando paso a lo que es la transmisión en paralelo, ¿sí? Como ya habíamos mencionado brevemente, este tipo de transmisión pues permite hacer varias transmisiones simultáneas. Entonces, dependiendo del número de canales, pues voy a poder transmitir n cantidad de bits, ¿sí? Entonces también hay que tener en cuenta que de estos canales en paralelo, algunos tienen una equivalencia física, es decir, que si por decir algo yo tengo 10 canales, entonces eso va a representar físicamente 10 cables, 10 alambres. ¿Listo? Entonces, como les decía, cada uno de estos canales físicos va a llevar un bit, ¿sí? Y pues a su vez cada uno de estos canales físicos se puede llegar a dividir en subcanales, lo que pues digamos podría ser que se transmite dentro de esos subcanales para evitar intransferencia y todo eso por medio de distintas frecuencias. No sé si ustedes de pronto recuerdan, o bueno, pongámoslo aquí en una ilustración, eran estos cables que habían antes, los cables SATA, los grandes, que venían un cable gris, eran varios cablecitos, no sé si lo recuerdan. Que sería, a ver, ¿cómo les digo? Algo como esto, este cable, ¿sí miran? Aquí nosotros podemos ver pues que, uy, perdón, que en este cable, pues digamos, o bueno, en esta cinta, nosotros tenemos varios cables y que pues eso representa como una línea física de transmisión de como la que estamos hablando en este momento, ¿sí? Entonces, bueno, hablando del ejercicio de cómo sería la transmisión de estos datos, entonces tenemos que desde el equipo A, por la n cantidad de canales, pues estoy transmitiendo n cantidad de bits. Entonces, para el ejemplo, tomando también 4 bits, vemos que en este caso, si tuviéramos 4 canales, ¿sí? Entonces, en un solo ciclo de reloj puedo enviar esos mismos 4 bits que en serie los enviaba por 4 ciclos, ¿cierto? Entonces, es mucho más rápido. Sin embargo, tiene un ligero inconveniente, ¿sí? Resulta que, como hemos mencionado, básicamente cualquier dato, cualquier información proveniente del mundo físico viene como una señal de tipo analógico, ¿sí? Y que posteriormente, dependiendo del dispositivo que se utilice, pues esto se convierte o se adapta hacia una señal eléctrica, ¿listo? Entonces, pues ya desde el punto de vista física, pues bueno, tenemos unos alambres y tenemos electricidad pasando a través de ellos. Pero entonces, lo que pasa es que cada corriente que pase por estos cables, ¿cierto? Va a producir un efecto en sus
vecinos, por así decirlo. Entonces, si ustedes recuerdan de su curso de electrónica, lo que es la regla de la mano derecha, ¿sí? Indicando que, por ejemplo, el dedo pulgar sería la dirección de la corriente y pues el resto de la mano entraría a rotar, ¿cierto? Sobre ese eje, mostrando la dirección de un campo eléctrico, de un campo magnético que allí se genera, ¿sí? Entonces, miren, si nosotros miramos esta flecha en dirección hacia acá y hacemos el ejercicio de la mano derecha, notaríamos que se produce un campo magnético en este sentido, ¿cierto? En el sentido de las manecillas del reloj. Y pues ese campo eléctrico, ese campo magnético, entraría a afectar al cable que está al lado. Y asimismo, si por este mismo cable también se está enviando una señal eléctrica, pues igualmente este va a producir otro campo eléctrico que va a ir afectando al siguiente y bueno, cada uno va a ir afectando al siguiente, ¿sí? Ese fenómeno es inevitable, ¿sí? Es un fenómeno consecuencia del tránsito de la corriente a través de ese cable. Y pues como tal, entonces, como les digo, representa una interferencia para los otros cables y directamente hacia las otras señales, ¿cierto? Entonces, a alguien se le ocurrió algo, pues una solución, también de tipo físico, para, digamos, solventar este problema. No sé si ustedes han visto o han utilizado los cables UPP, ¿sí? O los cables de red. ¿Sí han visto alguno? Sí, Listo, chicos. Entonces, si ustedes han podido, bueno, abrir la cobertura que tienen estos cables, han notado que están otros cables más pequeños dentro de él, ¿cierto? ¿Cómo están esos cables? Están organizados por colores. cruzados, entrelazados. Ajá, están las dos cosas. Entonces están organizados por colores a razón de, digamos, establecer un estándar para comunicación. Primero, pues porque, digamos, no sé, si yo utilizo los cables naranja para transmisión y los cables verdes para recepción, ¿cierto? O bueno, el cable naranja para transmisión y cable naranja con blanco para recepción. Entonces esa convención se tiene que conservar del otro lado, porque si no, pues no se va a lograr la comunicación. Eso en primera instancia. Y en segunda instancia también, como bien mencionaron, esos cables están entrelazados, ¿sí? O están trenzados entre sí, ¿sí? Pues bueno, con los colores asociados. Pero entonces, digamos, de allí viene también el nombre que se le da a este tipo de cable. Se llama cable par trenzado, ¿cierto? Está trenzado en parejas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de trenzar esos cables, sí? Si ustedes ven como mirábamos acá en el diagrama, tenemos que aquí estos cables están colocados de manera paralela, ¿cierto? Entonces la incidencia se daría de manera directa. Sin embargo, al estos cables estar trenzados, la incidencia de estos campos eléctricos, campos magnéticos que se producen, va a ser menor, ¿sí? O sea, esa afectación se va a reducir en comparación a tenerlos paralelamente alineados, ¿sí? Entonces, a pesar de que tiene ese ligero inconveniente que, como les digo, ya de esa manera se ha podido solucionar, eh, podemos ver que entonces se conserva y se utiliza en muchos de los sistemas más avanzados de computación, distintos dispositivos hardware. ¿Listo? Pero como les decía, entre ambos sistemas van a coexistir y se va a hacer necesario una transformación de un sistema a otro, ¿sí? Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de la transformación de paralelo a serie. ¿Sí? Entonces, para ello necesitamos lo que se denomina un registro de desplazamiento y también un reloj, ¿sí? Que pues va a determinar o va a controlar la periodicidad con la que este registro va a ir recibiendo los datos, ¿sí? Que provienen de una fuente en paralelo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Entonces, inicialmente tenemos un registro que, como su nombre lo indica, se va a ir desplazando y pues conforme se va desplazando, va a ir recibiendo cada uno de los bits que se encuentran en paralelo. Si pudiéramos hacer una analogía, podríamos decir que este registro de desplazamiento sería como un bus,
¿sí? Y que aquí cada uno de estos bits sería como una estación y cada uno de ellos sería un pasajero. Entonces, básicamente este bus va a tener unos vagones y que conforme se vaya desplazando, pues cada pasajero va a ir subiendo en cada uno de estos vagones, ¿sí? Hasta llenar la totalidad del bus o lo que sería lo mismo la totalidad de este registro, ¿sí? Pero entonces, ¿por qué es importante el reloj aquí? Y digamos, principalmente la sincronización entre el reloj del registro paralelo con el registro de desplazamiento serial. Si por decir algo, bueno, volviendo a la analogía del bus, si el bus llega a pasar, digamos, un segundo, un minuto más rápido, ¿sí? Entonces el pasajero que llegó puntualmente a esa hora, ¿sí? Pues va a perder, digamos, va a llegar y se va a ubicar en la posición segunda, digamos, en ese caso, ¿sí? Y pues conforme se van a ir llenando, el último pasajero o el último bit se va a quedar sin cupo, se va a quedar por fuera. ¿Cierto? Ahora, si de otro lado se retrasa el reloj del registro de desplazamiento, entonces el bit o pasajero que llegó de primero, pues básicamente va a pasar y no va a encontrar el espacio en el bus. Mientras que entonces el segundo bit va a empezar a ocupar la posición del primero y así sucesivamente, haciendo que al final el último vagón quede vacío porque se perdió ese primer bit que entraba allí. ¿Listo? ¿Si es claro hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta? Todo bien, profe. Listo, chicos. Bueno, entonces continuando, vamos a ver la transmisión contraria, que básicamente pues trabaja de la misma manera, ¿sí? Pero en el otro sentido. Entonces, igualmente vamos a utilizar el registro de desplazamiento y vamos a ver los canales de aquí de desalojo de los bits. Entonces tenemos que, si tomamos otra vez la analogía del bus, vamos a ver que entonces en este caso los pasajeros van a bajarse, ¿sí? Y entonces cada una de las estaciones tiene que estar habilitada para que se baje cada pasajero cada bit. Entonces, conforme vaya pasando el bus, se van a ir bajando los pasajeros hasta que este quede completamente vacío, ¿sí? Y de igual manera, tiene que haber la sincronización entre estos dos, porque eh, si el bus se adelanta y no está abierta la estación, entonces el pasajero no se puede bajar. Sí, y pues digamos, ya pasando a la siguiente estación, entonces ya se empezaría a bajar el otro pasajero, y pues el registro se quedaría con ese bit, ¿sí? Que finalmente no se pudo transmitir a la parte paralela, ¿cierto? O lo mismo, digamos que de pronto se adelantó un poco el bus, entonces el pasajero se bajó en la estación siguiente, y pues al final el último pasajero tampoco se va a quedar subido porque ya no va a haber estaciones donde bajarse, ¿listo? Entonces, sería eso sencillamente. Pasando ya al ámbito o a la parte de la arquitectura de los microcontroladores, retomamos aquí, pues bueno, la parte básica que habíamos mencionado, donde, pues bueno, identificamos un reloj, la parte de la CPU, la parte de la memoria interna y la parte de unidad de entradas y salidas, las cuales, bueno, van a comunicar los procesos y demás al exterior a través de los periféricos. ¿Listo? Ahora, haciendo un análisis interno, ¿cierto? De, de esa CPU, entonces vemos que dentro de sí vamos a encontrar una unidad aritmético-lógica y una unidad de control, las cuales van a interactuar y van a enviar los datos e instrucciones a través de registros. ¿Listo? Entonces, tengamos en cuenta esa parte que vamos a ampliar un poco más en las siguientes diapositivas. Entonces, hablando de algunas de estas estructuras, ampliando más, bueno, tenemos en primer lugar los periféricos, ¿sí? Entonces, que como ya dijimos, permiten ampliar las funcionalidades que tenga el microcontrolador. Y pues también hay que decir que son opcionales, no todos los microcontroladores lo tienen, ¿sí? Dependerá del modelo, dependerá del fabricante, y pues también tendrá una relación con el costo, ¿sí? Entonces, dependiendo del fabricante, va a contar con más o menos de estos periféricos
y pues también podrá tener unos mejores o peores, dependiendo del criterio y del tipo de fabricante. Bueno, estos se pueden montar externamente como un chip dedicado y conectarse al microcontrolador. Hablando del oscilador, y de hecho vamos a hacer una diferenciación más adelante con otro concepto que de pronto también se asocia como al tiempo, que son los temporizadores. Hablando en primer lugar de este, tenemos que el oscilador básicamente hace referencia al reloj, ¿sí? O sea, el reloj que me va a permitir eh, sincronizar y ejecutar los procesos del código, ¿sí? A través de la CPU. Entonces, ¿qué es un oscilador en sí? Consiste en un tren de pulsos que va a marcar la velocidad con la que la CPU trabaja, ¿sí? Y pues esa señal se consigue con un oscilador que pues básicamente viene ya empotrado en la mayoría de microcontroladores y que pues dependiendo de la aplicación generalmente suele ser suficiente, ¿sí? Aunque además también se puede implementar de manera externa. Sí, entonces estos osciladores en el punto de vista físico son unos cristales de cuarzo, ¿sí? Y pues que, como les decía, generalmente eso ya viene empotrado, ¿sí? Ya viene directamente en el microcontrolador. Entonces, miren, aquí en el caso de la Arduino nosotros podemos citar un poco más esa referencia. Tenemos que por defecto viene con este microcontrolador que internamente tiene un oscilador de 4 MHz, ¿sí? Entonces, como ya dijimos, es lo que va a determinar la velocidad de la CPU. Pero entonces, desde el punto de vista Arduino, hay códigos que tienen más complejidad, hay procesos, hay dispositivos que requieren de pronto mayor velocidad. Es por eso que aquí externamente podemos encontrar este elemento de aquí, ¿sí? Que es el oscilador externo. A pesar de que yo les hablaba de que es un cristal y de pronto la apariencia física no nos sugiere eso, sí, internamente lo contiene y pues entra a ampliar la velocidad, la frecuencia que tiene esta unidad de Arduino Uno. Entonces, generalmente en el Arduino Uno, este cristal de cuarzo que vemos aquí presenta un cristal, o bueno, un oscilador de 16 MHz. Así que conforme lo necesite, el Arduino pues entrará a utilizar, digamos, a ampliar esos 4 MHz con estos 16 MHz. ¿Listo? Entonces, de pronto, para que lo tengan presente, ¿a qué es este elemento dentro de la Arduino? ¿Listo? Bueno. Entonces, bueno, volviendo a la diapositiva, vamos a pasar a lo que son los conversores análogo digitales. Entonces, sirve para introducir al microcontrolador, como ya dijimos, información en forma de voltaje o corriente eléctrica. Sí, que posteriormente este conversor análogo digital lo va a, digamos, a convertir, ¿sí? En relación a ciertos parámetros de medición, ¿sí? O sea, es decir, va a escalar esos voltajes, esas corrientes a una escala predeterminada, ¿sí? Para determinar, o bueno, para convertirlo a valores discretos, a valores digitales, valores de ceros y unos, ¿sí? Que ustedes ya recordarán también de su curso anterior. Bueno, entonces este tipo de conversores, pues son muy precisos y además pues algunos están dedicados a utilizarse en elementos o en prácticas que requieran de una precisión extrema, ¿cierto? Por ejemplo, están los osciloscopios digitales. Si nosotros vemos aquí un osciloscopio, básicamente lo que entraría a hacer es convertir una señal, ¿sí? Que dijimos de tipo continuo, ¿cierto? O sea, de estas características, sí, a pasarlo a un valor numérico, a caracterizar, por ejemplo, parámetros como las fases, las amplitudes, ¿sí? Que de pronto a una primera vista no nos sugiere nada, pero a través de los microcontroladores podemos escalar estos valores y determinar incluso otros parámetros como la frecuencia, ¿sí? Listo, entonces les decía que tener presente este otro concepto que es los temporizadores. Entonces, mientras que los osciladores determinan la velocidad de ejecución de los distintos procesos y de instrucciones dentro de la CPU, el temporizador lo que va a hacer es, digamos, determinar
el número de procesos que se vayan ejecutando simultáneamente, ¿sí? Entonces tenemos, digamos que él va a regular, va a dar prioridad a unos procesos frente a otros, ¿sí? Para que se puedan utilizar dentro de cualquier tarea, ¿sí? O sea, está relacionado con el oscilador, pero no necesariamente denota una relación con tiempo, ¿sí? Denota como, por decirlo de alguna manera, manejar los turnos en los que se ejecutan los procesos simultáneos dentro de un microcontrolador. Aquí tenemos otro concepto que es el PWM, o por sus, digamos, siglas viene a referirse a lo que es la modulación por ancho de pulso, que es una técnica muy utilizada en la electrónica digital. Entonces, básicamente el PWM es una señal cuadrada, ¿sí? Donde se entran a variar el ancho del pulso, ¿sí? O sea, el ancho que dura en alto y el ancho que dura en bajo, ¿cierto? Eh, ese cociente o esa relación, digamos, se tiende a mirar en porcentajes. Pero, ¿para qué sirve esto? ¿Sí? Entonces resulta que si nosotros vemos, o recordando su curso de digitales, estas señales representan lo que son cambios de estado, ¿sí? O sea, cambios de un 1 a un 0. Si nosotros lo ponemos desde el punto de vista del manejo, sería como un interruptor, ¿cierto? O sea, un interruptor lo que dure en alto y lo que dure en bajo, ¿sí? Eso es lo que nos va a querer decir. Entonces, eh, si nosotros quisiéramos a través de un interruptor regular la intensidad, por ejemplo, de un bombillo, pues no lo podríamos hacer, ¿sí? Porque nosotros tendríamos o el estado encendido o el estado apagado, pero no tenemos un estado intermedio, ¿sí? Entonces, el PWM me va a permitir hacer eso, ese tipo de cosas, ¿sí? De hecho, ahorita pues vamos a manejar el concepto como tal de PWM y después cuando ya entremos en la parte práctica, con el Arduino vamos a hacer precisamente una práctica haciendo uso de la modulación de ancho de pulso. Entonces, si yo tengo la capacidad, digamos, de manejar cuánto dura un alto y cuánto dura un bajo, puedo crear la ilusión, ¿cierto?, de regulación de intensidad para el caso del ejemplo del bombillo. O sea, digamos que yo lo vea más tenue, más brillante o menos brillante, ¿sí? Entonces, como esto pasa tan rápido, como les digo, podemos crear esa ilusión, ¿sí? Pero entonces, básicamente viene o está determinada por la duración de este ciclo en alto en relación a este ciclo en bajo, ¿sí? Si, por ejemplo, nosotros tuviéramos una señal perfectamente cuadrada, es decir, que nosotros tuviéramos, bueno, tomemos esta señal de aquí, es decir, que si tenemos una señal perfectamente cuadrada, tendríamos que la parte de en alto dura lo mismo que su sección en bajo, ¿cierto? Entonces aquí vamos a hablar del ciclo de trabajo, o sea, de cuánto dura en alto con respecto al bajo. Entonces, ese ciclo de trabajo, también conocido como duty cycle, ¿sí? Ya les había dicho que se maneja en porcentaje. Entonces, si tengo esta señal que sea perfectamente cuadrada, ¿cierto? O sea, tendría que en esta duración, el duty cycle, sería del 50%. Es decir, que diríamos que la mitad del tiempo está en alto y la mitad del tiempo está en bajo. Si regresamos a la diapositiva, tomando este ejemplo, vemos que aquí esta parte superior dura menos que esta parte inferior. Sin embargo, este fragmento de la señal, ¿sí?, que nosotros tomamos, bueno, digamos de 0 a t en este periodo, esa señal se va a ir repitiendo periódicamente, ¿sí? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Esa señal, a pesar de que no tenga una forma, digamos, ideal, por decirlo de alguna manera, se repite periódicamente, ¿sí? Entonces esa forma se conserva. Ahora, nosotros de este fragmento de señal de 0 a t, haciendo referencia al duty cycle, los ciclos de trabajo, digamos que a primera vista podemos decir que un aproximado del total del 100% de esta señal, podemos decir que este duty cycle, ¿sí?, de esta señal es de alrededor del 30, del 33% con respecto a la duración total de la señal, ¿sí? Porque la parte inferior dura mucho más de lo que dura esta parte superior, ¿sí? Entonces, es así como nosotros determinamos el ciclo de trabajo, de la relación del ciclo en alto con respecto al ciclo en bajo. ¿Sí se entiende esa parte? ¿Sí es clara? Sí, profe.
Listo, chicos. Bueno, como les digo, igual de momento es necesario que tengan claras la parte teórica. Más adelante ya le van a ver pues mayor comprensión cuando realicen la parte práctica. Bueno, siguiendo con la parte de la arquitectura, entonces vamos a hablar de lo que son los puertos de comunicación. Entonces, ya habíamos mencionado que son muy importantes porque permiten expandir las funcionalidades del microcontrolador. Estos pines se pueden configurar como puertos de comunicación y pues a través de ellos se pueden conectar a otro chip, a otro ordenador, a otro tipo de circuito, ¿sí? De manera de que a través de ese puerto de comunicación nuestro microcontrolador pueda interactuar con este otro tipo de dispositivos. Bueno, de estos puertos de comunicación existen diferentes puertos que pues funcionan de manera diferente, pero como ya dijimos, el propósito es el mismo, ¿sí? Y cada uno de ellos va a determinar, dependiendo del dispositivo al que yo lo quiera conectar, va a requerir más o menos patas, digámoslo así, a grosso modo, ¿sí? Muchos de estos puertos de comunicación, algunos ustedes ya lo conocen, por ejemplo, está el puerto USB, pero habrán otros que son como más especializados, como el SPI o el I2C, ¿cierto? Aquí en este diagrama nosotros tenemos un ejemplo de un circuito integrado donde se resalta los pines habilitados como puerto de comunicación para comunicarse a través de un dispositivo que se conoce como JTAG, ¿sí? Entonces, estos JTAG me permiten tener una interfaz de comunicación de la tarjeta con un computador, ¿sí? Bueno, pero de pronto uno diría, si yo ya tengo un USB o por ejemplo si nos vamos a un teléfono móvil, a un celular, pues yo puedo tener ya un puerto micro USB, un puerto C, bueno, como sea, y pues yo ya tengo ahí la comunicación, entonces yo para qué necesito que exista esto dentro del circuito integrado, ¿sí? No sé si de pronto ustedes tuvieron la experiencia de, o algún conocido, algo de manejar o de hacer lo que se me llama como rutear o instalarle otro sistema diferente operativo a sus teléfonos. No sé si alguno de ustedes lo hizo o conocen qué consiste esa parte. Yo, profe, ¿Tú lo hiciste yo lo hice. sí? Ujú. Ah, listo. ¿Alguien más de pronto? No, señor. ¿No? Bueno. Listo. Entonces, como un poco para ampliar el tema, resulta que existían pues unos ROMs, digamos así, unas imágenes de sistemas operativos que se podían instalar en los teléfonos. Obviamente estos sistemas operativos pues eran no oficiales, ¿cierto? Aunque ese proceso de pronto ya se volvió un poco más amigable, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Para facilitar esa instalación, se podía incurrir en muchos, digamos, errores y que podían afectar la funcionalidad del teléfono. Bueno, ¿cuál era el objetivo de hacer este tipo de instalaciones? Pues básicamente que había teléfonos que de pronto ya pues viejitos dejaban de recibir soporte y pues se quedaban con una única versión del sistema operativo, mientras que otros teléfonos pues tenían acceso a versiones más recientes. Entonces, estas ROMs me permitían instalar una versión más reciente de ese sistema operativo y, entre comillas, actualizarla. Pero entonces, ¿cuáles eran los posibles riesgos y problemas que se podían encontrar? Entonces, en primer lugar, que por ejemplo, ese sistema operativo personalizado, adaptado, ¿sí? Que se instalara en su teléfono, pues de pronto podría presentar defectos en el uso de la cámara, de pronto en defectos en la parte de las llamadas, ¿sí? Entonces, porque pues básicamente se entraba a reescribir tanto el software como el firmware que maneja directamente los elementos de ese dispositivo. Recordemos que, pues básicamente es un microcontrolador o varios microcontroladores en un circuito integrado. Y cada uno de ellos maneja, pues, precisamente ese tipo de elementos, digamos, el reconocimiento de la SIM card, la cámara, el micrófono, bueno, todos los periféricos que están en un teléfono. Pero bueno, de otra parte, también, como les decía, el riesgo está que de pronto si se presentaba algún tipo de interrupción durante el proceso, ¿sí?
básicamente se podían dañar el teléfono, o sea, dejar de funcionar. Como se dice comúnmente, tener un lindo, costoso y pesado pisapapel, porque básicamente quedaba sirviendo para nada. Incluso también, digamos, para los usuarios que al ver, pues al no tener una experiencia muy positiva, deseando volver al sistema operativo original, pues también de pronto entraban a cometer errores. Y es más, de pronto teniendo ya en cuenta esas fallas, sí, ya podía ser en cierta medida irrecuperable el teléfono. Pero entonces, ¿qué pasa? Digamos que eso, desde el punto de vista de un usuario promedio que se puso a experimentar, por decirlo así. Pero entonces, ya entrando desde el punto de vista de usuarios más avanzados, ¿sí? Ellos, digamos, al perder esa conectividad, como les digo, que podría llegar al extremo de ya dejar de reconocer cualquiera de los periféricos, incluyendo el puerto USB o micro USB con el cual se conectaban al computador, entonces ya era imposible pasarle la ROM, digamos, original o lo cual fuera, para volver a cargar ese software y ese firmware. Entonces, ¿qué pasaba? Lo que se dañaba era, entre otras cosas, el bootloader. Sí, entonces el bootloader lo que permite es cargar toda la información de todos los periféricos, o es lo que sea la comunicación entre el firmware y la parte hardware. Entonces, ¿qué es lo que entraban a hacer ya en última instancia? Entonces, pues se abría el teléfono, se busca este puerto de aquí, JTAG, que casi todo dispositivo electrónico lo tiene, ¿sí? Y pues se conectaba directamente la comunicación vía puerto serial con estos pines desde el teléfono al computador. Y a través de este puerto de comunicación se volvía a cargar un bootloader y un firmware para poder recuperar la comunicación de ese firmware con los demás elementos del teléfono. Entonces, de esa manera, al tener un bootloader, pues básicamente el teléfono podía arrancar y una vez que ya arrancara, pues se podría volver a cargar un nuevo sistema operativo, ¿sí? Entonces, de ahí, por ejemplo, radica en otros términos, con un ejemplo cualquiera, como el que les acabo de dar, pues la importancia de estos puertos de comunicación. Es más, estos puertos de comunicación desde el microcontrolador pueden exteriorizarse, y como les decía, dependiendo del tipo de dispositivo que se vaya a conectar, va a requerir más o menos puertos. Por ejemplo, digamos, no va a ser lo mismo habilitar ciertos pines para conectar USB que, no sé, habilitar pines para conectar una cámara digital con HDMI, ¿sí? Va a ser mayor el número de pines. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Tenemos entonces, ya hablamos de las formas de transmisión, ya hablamos de los elementos, ya hablamos de los puertos de comunicación. Entonces, es hora de hablar de cómo esa información, esos datos, se graban dentro de las unidades de memoria. Entonces, esto se realiza a través de los registros, entonces que básicamente es una celda de memoria en un circuito electrónico que puede memorizar los estados de un byte. ¿Listo? Entonces aquí tenemos, bueno, una representación donde cada uno es esta cadena que está aquí es el registro y aquí vemos dentro de ella cada uno de los bits o bytes que se están almacenando. ¿Listo? Pero bueno, hablando de esos registros, vamos a hablar de algunos en particular que son los registros SFR, ¿sí? Que son unos registros básicamente que tienen unas funciones especiales y determinadas por el fabricante dentro del microcontrolador. Entonces, digamos, estos registros tienen sus bits relacionados con circuitos internos, ¿sí? Que van a manejar directamente, por ejemplo, temporizadores, los convertidores análogo digitales, los osciladores, entre las otras características que ya vienen dentro del microcontrolador. Lo que nos dice es que van a manejar directamente el funcionamiento del microcontrolador a través de esos dispositivos, ¿cierto? Entonces, los registros SFR entran a dirigir el funcionamiento de esos pequeños circuitos a través de los distintos pines, ¿sí? Y pues también están relacionados con algunos de los pines, ¿sí? Digamos de propósito general. Pero, ¿cuál es el riesgo en este punto? Resulta que cuando nosotros ya entramos a ver la programación como tal, eso es todo un proceso, ya que pues por un lado se tiene que acceder a los bloques de memoria
antes de indicar las instrucciones de programación. Pero entonces existe el riesgo de que al no saber la dirección exacta o anotar mal, se pueda llegar a tener acceso a estos registros SFR, ¿sí? Y de pronto modificarlos y, digamos, producir un daño en su funcionamiento. Dicho de otra forma, que por ejemplo, yo entrar a habilitar alguno de estos pines para configurarlo como una entrada o como una salida y accidentalmente de pronto redefina alguno de los registros SFR con un estado diferente. Entonces, al desarrollar o al leer, digamos, la lógica del microcontrolador, al no encontrar la instrucción debida, pues va a dejar de funcionar adecuadamente la pata que de pronto está manejando, qué sé yo, la parte del conversor análogo digital. Entonces hay que ser muy cuidadosos con eso, pero, como les digo, esa parte ya la ampliaremos más adelante. Ahorita como haciendo referencia a este tipo de registros especiales. Bueno, también tenemos aquí lo que son los puertos de entrada y de salida. Entonces me van a permitir conectar la CPU, el microcontrolador, con otros elementos externos, o sea, los periféricos. Sí, y pues bueno, estos puertos, digamos, o esa conexión, se va a realizar desde los registros, que pues ya más adelante los seguiremos llamando puertos, y pues van a tener una relación directa con los pines físicos que tiene el microcontrolador. Entonces, estos puertos, digamos, de propósito general, se denominan puertos de entrada y de salida, los cuales nosotros podemos cambiar su estado tal como queramos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos controlar el estado de encendido y de apagado de un LED, ¿cierto? Entonces, si yo conectara, bueno, ahí tenemos un ejemplo, si yo conectara 3 LEDs al microcontrolador y los conectara a estas paticas, ¿cómo debería configurarlos yo para el caso de esos 3 LEDs? ¿Los debería programar como entradas o como salidas? ¿Para qué, profe? Para conectar los LEDs, o sea, si yo quiero encender esos LEDs, ¿cierto? ¿Cómo debería configurar el microcontrolador o esos puertos de ese microcontrolador? ¿Debería configurarlos como entradas o como salidas? Como salida. Bien, yo también digo como salida. Listo. ¿Alguien más dice como salidas o alguien que diga que sea como Yo, entradas? profe, digo como salida. Listo, tenemos Yo 3 también digo votos cómo para salida. salidas. ¿Alguien más de pronto para entradas o para salidas? ¿Alguien más? Bueno, nos quedamos con estos votos. Entonces, en efecto, chicos, hay que configurarlo como salida, porque recordemos, vuelve y juega, que todos los datos en sí son unas señales eléctricas, ¿cierto? Entonces, el LED es un dispositivo activo que de por sí no produce ningún tipo de señal eléctrica. Entonces, si yo quiero encenderlo, entonces tiene que haber un actor diferente que me brinde esa señal eléctrica, que en este caso va a ser el microcontrolador. Entonces, el microcontrolador, por esa salida, le va a enviar una señal eléctrica y lo va a encender el LED, ¿cierto? Listo. Ahora digamos que yo quiero conectar unos sensores, ¿cierto? Entonces digamos, bueno, un sensor de temperatura y un sensor de humedad. Entonces, si yo tengo unos puertos conectados a ellos, ahora, ¿cómo debo configurar esos puertos? ¿Como entrada o como salida? Como Como entrada. entrada. Como entrada. Listo, chicos, exactamente, como entrada. ¿Por qué? Porque recordemos que los sensores, ya dijimos, van a captar un fenómeno físico y lo van a transformar en una señal eléctrica. Entonces, esa señal eléctrica va a entrar por esos puertos y pues posteriormente ya se va a interpretar en el microcontrolador. Ahora, si yo hablo del caso de un pulsador, ¿sí? De un interruptor, y lo voy a conectar al microcontrolador, ¿cómo debería programar esos puertos? ¿Como entradas o como salidas? Como salidas. Como salidas. ¿Quién más dice algo para salidas o entradas? ¿Qué pena, profe? ¿En qué cosa? Un interruptor, ¿sí? O un pulsador, o un push button, ¿sí? ¿Cómo lo habilitaría yo el puerto? ¿Como entrada o como salida? Como entrada, Como profe. salida, diría yo.
Bueno, a ver, tenemos 2 votos para salida, 2 votos para entrada. ¿Quién más? Como Pues no entrada, ¿no? depende, profe. Como entrada. Listo, van 4 para entrada. Hay alguien que dice que depende. ¿De qué dependería? De lo que haga el pulsador. Digamos, si queremos enviar eh, datos a algo, se debería de Ujú. configurar como salida. Si queremos encenderlo para recibir datos, como entrada. Listo, puede ser. Listo, pero entonces miren, si nosotros nos remitimos al funcionamiento, perdón, de este tipo de elementos, digamos un bombillo de una casa, ¿cierto? Nosotros, la utilidad que le encontraríamos a un interruptor es que si nosotros lo presionamos, pues podemos encender un bombillo o pues caso contrario apagarlo, ¿cierto? Para el caso de querer encender un bombillo, ¿sí? Si nosotros vamos a un circuito básico, o sea, visualicen un circuito que digamos, por un lado tengo la fuente y del otro lado tengo un bombillo. Entonces, si yo cierro el switch, ¿el bombillo se enciende o se apaga? Se enciende. Se enciende, exactamente. ¿Por qué se enciende? Porque el paso de Porque la corriente está pasando. exactamente, ¿cierto? Entonces, si nosotros ponemos un interruptor dentro de un microcontrolador, ¿cierto? Estaríamos dando paso a una señal, ¿sí? Para indicar un cambio, ¿sí? Para indicar que se produzca algo. Si volvemos al caso del bombillo, entonces nosotros necesitamos que se encienda el bombillo. Pero entonces acá, si nosotros presionamos el interruptor, estamos cerrando el circuito y vamos a enviar una señal, ¿sí? Vamos a dar paso a una señal. Entonces, en ese caso, deberíamos configurarlo como una entrada, ¿cierto? Para hacer que el paso que de señal o de electricidad que me está dando el interruptor llegue a uno de esos pines, ¿cierto? Para que pues ya dentro del microcontrolador pues se programe o bueno, produzca un efecto a raíz de esa actuación, de ese efecto de presionar el bombillo. ¿Sí es clara esa parte? Sí, profe. Listo. Entonces, chicos, igual en esa parte todavía no se preocupen. Lo importante estamos haciendo como un ejercicio, ¿sí? Una visualización que igual más adelante ustedes ya a través de un prototipo ya van a interactuar más directamente con este tipo de elementos, los sensores, los LEDs, los push buttons y muchos otros dispositivos más. ¿Listo? Bueno, entonces ya hablamos también de las instrucciones, de cómo se envían, de cómo se almacenan, pero pues vamos a hacer claridad entonces ya de lo que es en sí lo que es la unidad de memoria y cómo se maneja dentro de estos sistemas de microprogramables, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que decir eh, es que la unidad de memoria hace parte del microcontrolador y como su nombre lo indica, es la encargada de almacenar los datos. ¿Listo? Bueno, además hay 2 elementos que tenemos que relacionar. Uno es la localidad de memoria y la otra son las direcciones, ¿sí? Los cuales, digamos, van a relacionarse con los datos, ¿cierto? Que entran y que salen, y pues sobre los cuales se puede hacer una operación de escritura y de lectura, ¿listo? Pero entonces, ¿qué es lo importante también aquí? Que las direcciones y las localidades de memoria están directamente relacionadas, ¿sí? Si nosotros perdemos una dirección, pues entonces perdemos la forma de recuperar ese dato de la localidad de memoria. Entonces, si nosotros lo vemos, de pronto, si ustedes han interactuado o han utilizado de esos programas de recuperación de datos, ¿sí? Cuando ustedes borran directa o accidentalmente algo, existen estos software que me permitan recuperar esa información. Y pues bueno, dependiendo del alcance, o sea, si son gratuitos o de pago, sí, o sea, pues podremos recuperar el dato con el nombre exacto. O pues vamos a recuperar un cierto número de datos, dependiendo de la fecha que nosotros le pongamos, pero con números, perdón, con nombres poco dicientes o nombres aleatorios. A fin de que, bueno, una vez recuperado el archivo, nosotros vamos a tener que ir abriendo cada uno de ellos como para identificar cuál es el archivo que perdimos, ¿no? Pero entonces, ¿por qué se puede hacer eso? ¿Sí? Básicamente es porque ese borrado, entre comillas,
lo que, perdón, lo que está borrando es la dirección como tal, ¿sí? Y estos software lo que entran a hacer es a poner a correr distintas direcciones a fin de dar con el archivo perdido, ¿sí? O sea, que ese borrado, entre comillas, no está borrando el dato o el archivo como tal, está borrando la dirección que me permite acceder a esa localidad de memoria donde se encuentra ese archivo, ese dato, ¿sí? Entonces, esa es la razón, digamos, de que este tipo de softwares tengan esa utilidad. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señor. Listo, chicos. Listo, entonces, bueno, llegamos a esta parte de la arquitectura de microcontroladores. Entonces tenemos un punto de vista general, ¿sí? Donde está, bueno, está la CPU con un bus único para enviar instrucciones y para enviar datos a la parte de la memoria, lo que es las instrucciones y los datos. Y tenemos de otro lado la misma CPU con buses de dirección de datos y buses de instrucciones independientes. Ahora vamos a ampliar un poco más acerca de esta información. ¿Listo? Bueno, entonces chicos, en este momento acabamos esta primera sección, entonces les tengo una pregunta. Entonces, si quieren, hacemos un receso en este momento para continuar con la siguiente parte, o continuamos y pues terminamos la clase antes. Entonces, ustedes dirán, chicos. Esperen, pauso. Bueno, sí. Yo digo que continuemos, profe. Yo también, profe. Continuemos, profe. Yo también, profe, sí, continuemos. Vale, Sí, profe, continuemos. vale, chicos. Bueno, entonces, continuando, tomamos esta referencia y vamos a entrar a definir esas dos arquitecturas. Entonces, en primer lugar tenemos la arquitectura von Neumann, ¿sí? Que hace referencia a donde tenemos una arquitectura con un único bus de datos, ¿sí? A través del cual se envía tanto los datos como las instrucciones, ¿cierto? Entonces, este tiene el inconveniente de que se va a sobrecargar ya que pues ese tipo de comunicación es lenta e ineficaz. ¿Cierto? Porque pues por un lado, así pueda, bueno, leer o escribir las instrucciones y leer y escribir los datos, no puede desarrollar los dos procesos a la misma vez, ¿sí? Puesto que las instrucciones y los datos, como ya dijimos, utilizan el mismo bus de datos. Entonces, tenemos un bus, bueno, de control y de direcciones que van a ir paralelos al bus de datos e instrucciones. Entonces, dicho de otra manera, entonces mientras esté enviando las instrucciones no puedo enviar datos y mientras envíe los datos no puedo enviar instrucciones, ¿sí? Entonces tendría que intercalar esos dos procesos, ¿sí? Y pues aquí entraríamos a la parte de la memoria donde está la RAM y la ROM, pero haciendo ese proceso de manera lenta, ¿vale? ¿Cuáles entonces, según lo que acabamos de decir, son las dos principales limitaciones de esta arquitectura tradicional? Entonces, en primer lugar, es que la longitud de las instrucciones va a estar limitada por la longitud que tengan los datos, ¿cierto? Entonces, si por decir algo, yo tengo que el bus de datos tiene una longitud, digamos, de 4 bits o de 4 bytes, ¿sí? Las instrucciones que yo voy a consultar, de pronto que, digamos, tengo una instrucción de 32 bits, ¿cierto? Entonces, para poder acceder a esas instrucciones, voy a tener que hacerlo varias veces, o sea, como quien dice, de 4 en 4, ¿sí? Hasta completar la totalidad de la instrucción, ¿sí? Entonces, esa sería la primera limitación. La segunda, como ya dijimos, es la velocidad de operación, ¿sí? O ancho de banda de operación, ¿sí? Que pues va a llegar un momento en que eso se va a comportar como un cuello de botella, ¿sí? Y pues va a tener que superponer los datos con las instrucciones, lo que les digo, va a tener que temporizar. Entonces enviar un momento datos, luego instrucciones, luego datos, luego instrucciones, y así, digamos, regular el tiempo de acceso. Pasando a lo otro, a lo que es la arquitectura Harvard, entonces tenemos que esta arquitectura dispone de dos buses diferentes. Uno de 8 bits de ancho que va a conectar la CPU con la parte de datos
y el otro que va a contar con un ancho de 12, de 14 o 16, dependiendo del fabricante, para conectar la parte de la CPU con la parte de las instrucciones o la memoria de instrucciones. Entonces, al tener estos dos buses independientes, pues va a poder acceder a los datos y a las instrucciones al mismo tiempo, ¿sí? Y pues entonces, teniendo en cuenta el tamaño del bus de datos, entonces los datos se van a manejar en escala de 8 bits, ¿cierto? Por lo tanto, todos los datos que se intercambien entre sí van a tener el mismo tamaño. Entonces aquí tenemos, bueno, bus de control y de direcciones, tanto para las instrucciones como para los datos, pero ya mencionamos nuevamente que tenemos los bus de datos independientes y el bus de instrucciones independientes. El bus de instrucciones a la memoria de instrucciones con la memoria ROM y el bus de datos a la memoria de datos a través de la memoria RAM. Dentro de esta arquitectura Harvard, tenemos que estas instrucciones o esos programas se van a almacenar después de haberse compilado en lenguaje máquina, ¿sí? Para que puedan ser interpretados. No obstante, digamos, si de pronto no se lo preguntaron de por qué la parte de datos tiene 8 bits, perdón, y la de instrucciones porque es más grande. Resulta que esos bits adicionales, ¿sí? Esos 4, 6 u 8 bits adicionales, representan una instrucción que además contiene datos, ¿sí? Si nosotros lo ponemos desde el punto de vista de una programación habitual, digamos, de una base de datos o de un método cualquiera, ustedes han encontrado que paralelo a la orden que se le envía, también se le envían parámetros o se le envía otro tipo de datos, ¿sí? Que posteriormente, una vez llegado al método de destino, pues ese dato lo va a ejecutar con la instrucción que allí se encuentra. Entonces, esa es la razón. Sí, entonces aquí en este caso vamos a encontrar, como les digo, el lado de instrucciones, una combinación entre instrucciones y datos. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de este diseño? Sí, que ya tenemos predefinido un tamaño, ¿sí? Lo que son los 8 bits o lo que sería ya en escala un byte. Además, que las instrucciones como los datos están separados, ¿sí? Y cada uno en su respectiva memoria, lo que me permite ejecutar simultáneamente, digamos, una lectura-escritura de datos, una lectura-escritura de instrucciones. Ahora, del conjunto que nosotros hablábamos de combinaciones de instrucciones con datos, es lo que se conoce como una instrucción de programa. ¿Listo? Ahora, ya que hablamos de las instrucciones, de lecturas y escrituras, entonces hablamos de cómo se da esa escritura. Entonces, miren, en la industria esas instrucciones de programa se pueden encontrar programados de dos maneras. La primera es que el fabricante coloca un código preprogramado para que el cliente lo entre a utilizar directamente. Es como el caso de las compuertas lógicas, ¿sí? Que ustedes miran que ya simplemente era conectarlas y pues proceder a la utilización si fuera una compuerta AND, OR o NOR o dependiendo del tipo que fuera. Y pues bueno, la otra forma es que ya el usuario entra a programar y a personalizar las funcionalidades de ese microcontrolador. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se hace esa programación? Entonces, recuerdan ustedes el puerto de comunicación. Resulta que a través de ese medio, pues yo puedo interactuar o conectar directamente mi microcontrolador, mi circuito, con un computador, ¿sí? A través de, por ejemplo, un JTAG o un ICESP, que es una interfaz de programación serial, ¿cierto? Dependiendo del caso y dependiendo del fabricante. Entonces, si nosotros, bueno, teniendo en cuenta todo este recorrido conceptual que hemos tenido, podríamos llegar a pensar que esto es muy complejo. Y pues realmente, pues no lo es, ¿cierto? Mientras que en el pasado, desde el punto de vista de programación, ¿sí? Era algo que estaba al alcance de muy pocas personas, realmente muy pocas personas, ¿sí? Tenían esa capacidad y esa especialización de programar estos elementos a tan bajo nivel. Sin embargo, desde la evolución de los chips y de los softwares y demás del alcance de la educación, pues ya ahora ese rango es mucho más amplio, ¿sí? Y de hecho, la construcción de esas primeras bases de esos lenguajes de programación digamos, han construido muchos de los lenguajes que ahora se conocen como lenguajes de alto nivel,
¿sí? Que pues facilitan en gran medida lo que es la programación actual, ¿vale? De hecho, pues en este punto vamos a ver el lenguaje ensamblador, que de pronto en ese punto sí les voy a pedir especial atención, porque sí representa como un cambio en la forma de programar, aunque realmente la lógica sigue siendo la misma, ¿cierto? Bueno, entonces dicho eso, vamos a hablar de más a profundidad de lo que son los juegos de instrucciones. Entonces, el juego de instrucciones es el nombre que se le da a todas las instrucciones que puede entender el microcontrolador, ¿sí? Entonces, como les decía, comúnmente esto se escribe en programas de lenguaje ensamblador y dependiendo, pues, del fabricante también será un lenguaje específico, ¿cierto? O más que todo, un set de instrucciones específico, ¿sí? Para realizar eso. Bueno, en ese sentido, entonces, como ya habíamos dicho, nosotros vamos a trabajar sobre el PIC 16F824 y pues con ese ya tenemos un set de instrucciones que posteriormente vamos a ver. Frente a ese tipo de instrucciones, la restricción que existe es el número de instrucciones que están disponibles, ¿sí? Y que los fabricantes, pues dependiendo de cuál sea, van a utilizar uno u otro, ¿sí? De los que tenemos aquí. Entonces, en primer lugar, tenemos las instrucciones RISC, que son las Reduced Instruction Set Computer, o, como su nombre lo indica, es un conjunto de instrucciones reducidas, ¿sí? Del otro lado tenemos las SIGs, las que son las Complex Instruction Set Computer, que, pues bueno, al contrario de las anteriores, son un set de instrucciones más complejo. Entonces aquí tenemos un ejemplo de unas líneas con ese tipo de instrucciones, que más adelante pues vamos a ampliar y vamos a explicar a más profundidad. Bueno, hablando más en detalle de estos tipos de instrucciones, entonces las instrucciones RISC me van a permitir, o bueno, como son un tipo de instrucciones más reducidas, me van a permitir realizar operaciones básicas, como son la suma, la resta, el copiado, entre otros, ¿cierto? Pero, por ejemplo, para el caso de querer hacer operaciones más complejas, tengo que partir de esas instrucciones básicas que tengo aquí, la suma, la resta y el copiado. Entonces, por ejemplo, yo les pregunto, si a partir de esas instrucciones básicas, ustedes tuvieran que construir un programa que haga una multiplicación, ¿cómo lo harían? A ver, chicos, ¿cómo construirían ustedes una multiplicación con sumas y restas, o sumas o restas? ¿Cómo lo harían? Profe, ¿Sí? pues para la multiplicación, pues ya con la suma, digamos, si uno tiene 2 más 2 más 3 es lo mismo que tener, 2 más 2 más 2 es lo mismo que tener 2 por 3. Exactamente. Ujú. Claro, si nosotros nos vamos a la base, o sea, básicamente, ¿qué es una multiplicación? La multiplicación es lo que, como ya mencionaron, es una serie de sumas sucesivas, ¿sí? Y pues el número por el que estoy multiplicando me indicará el número de veces que yo entraría a sumar el primer término, ¿cierto? O viceversa. Sí, entonces de esa manera se puede construir una multiplicación a partir de la suma. Si, por ejemplo, yo les dijera una división, ¿cómo se construiría una división? Tiene que ver con la multiplicación. Suma y restas, diría yo. Sumas y restas. Listo. Bueno, si digamos, si tuvieran que dividir 4 entre 2, haciéndolo con esas operaciones básicas, ¿cómo sería? No sé, les digo, ¿seguros que sería sumas y restas? Si tuvieran que dividir. Por el lado de la multiplicación, vamos a buscar un número muy
Tiene que ver con la multiplicación. Pero por eso les digo, bueno, por eso les digo, hagan 4 dividido a 2 con operaciones básicas. ¿Cómo sería? ¿Cómo hacen para que ya 4 dividido a 2 pues me dé 0, ¿no? La división de 4 a 2 tiene que dar 0. ¿Cómo sería? ¿No sería 2 por 2? Bueno, si yo digo 4 dividido a 2 haciéndolo con resta, si yo hago 2 por 2, digo, sí, 2 4 por 2, menos 2. 4 menos 2 me daría 2. ¿Listo? ¿Qué tendría que seguir haciendo? Seguir restando. Ajá, hasta que me dé 0. Entonces, en Sí, resumen, señor. exactamente. Entonces, si la multiplicación es una serie de sumas sucesivas, la división es una serie de restas sucesivas, chicos. ¿Sí? Eso conceptualmente hablando. ¿Vale? Entonces, dicho eso, les queda de tarea a ustedes cómo sería, simplemente el planteamiento, o sea, cómo sería hacer una raíz cuadrada con operaciones básicas. ¿Listo? Entonces, para que lo mediten y la próxima clase lo recibimos, ¿vale? Bueno, entonces vamos a continuar. Ahora sí, pasando a las otros set de instrucciones, las complejas, sí, tienen muchas más instrucciones de las que pueda tener el RISC. De hecho, tienen un set de 200 instrucciones, ¿sí? De alta velocidad que me permiten hacer pues ya tareas más complejas, ¿cierto? Sin embargo, eso no es necesariamente beneficioso. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, nosotros nos remitimos a la programación habitual, ustedes, digamos, hagamos un ejemplo de conocer los condicionales. Ustedes conocen, bueno, lo que es un if, lo que es un for, lo que es un do while, y bueno, los demás que estén por ahí. ¿Cierto? Pero digamos ese conjunto de instrucciones con los cuales ustedes fácilmente con ellos ya construyen un programa y desarrollan una lógica, son elementos que ustedes pueden reconocer y memorizar fácilmente, porque desde un punto de vista general son pocos, ¿sí? Son cosas que ustedes pueden contar con las manos, ¿sí? El número de elementos que están alrededor de eso, ¿cierto? Pero entonces, si por ejemplo ustedes tuvieran que memorizar esas 200 instrucciones y saber cuál utilizar en qué momento para desarrollar un programa, ¿cierto? Entonces, al ser un lenguaje tan rico, ¿cierto? Tener tantas opciones de pronto no tampoco puede resultar en algo tan fácil o tan intuitivo al momento de desarrollar un programa. ¿Sí? Entonces, ya dependerá, como les digo, del tipo de hardware que utilicen y dependiendo de eso también, pues, cuál set de instrucciones van a entrar a utilizar. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, ahora vamos a ver algunas de estas instrucciones. ¿Listo? Bueno, entonces aquí, pues, de pronto también viendo desde el punto de vista de las instrucciones y de hecho de la programación en general, es bien sabido que muchas de estas instrucciones se desprenden, ¿cierto?, del lenguaje inglés, ¿no? Entonces, muchas de ellas, digamos, no solo por el hecho de que se hayan desarrollado en países de habla inglesa, sino también en términos de difusión, ¿sí? De que desde cualquier país, desde cualquier región, desde cualquier lenguaje, se puede entender las instrucciones que allí están, ¿sí? Por la universalidad de ese lenguaje, por así decirlo. Entonces, muchas de estas instrucciones pues van a estar relacionadas con alguna palabra, ¿cierto? Entonces, si nos vamos a la raíz de la palabra, esta parte move, ¿sí? ¿A qué la podríamos asociar? ¿A qué haría referencia? Mover. Exacto, movimiento, ¿sí? Del inglés, pues move, básicamente. Entonces, aquí lo que vamos a mover son valores, datos o bits, ¿listo? Entonces, siguiendo con la estructura, ¿sí? Vamos a mover aquí algo. Entonces, aquí hago una anotación. Vamos a tomar como que esta W, ¿sí? La vamos a utilizar como una variable temporal. Entonces, W siempre va a guardar algo temporalmente. Entonces, ¿qué es lo que me diría esta instrucción? ¿Sí? ¿Qué le sugiere de pronto? ¿Qué es lo que voy a mover?
¿Mm? Algo que está pues en esa variable W, moverlo a lo que tenga acá, ¿no? Listo, chicos. Entonces, recordando y mirando lo que mencionan aquí en el chat, por eso les decía, tomemos a W como una variable temporal. Entonces, si es una variable temporal, esa variable temporal antes tiene que recibir algo. Entonces, ¿qué es lo que voy a mover? Voy a mover el Va a literal. mover K y se va a quedar en W. Exactamente, eso es, chicos. Entonces voy a mover K a W, o sea, lo dicho de otra manera, como dice la definición de la instrucción aquí, vamos a mover el literal a W. ¿Listo? Entonces, eso viendo desde el punto de vista de la operación va a ser que K se va a guardar en W. ¿Listo? ¿Sí es claro para todos esa parte? Sí, Sí, señor. señor. Listo, chicos. Bueno, pasemos a la siguiente instrucción. Entonces, nuevamente tenemos move, que ya dijimos que es de mover, y tenemos W, y aquí tenemos F, ¿sí? Pero entonces miren que aquí hay una pequeña diferencia. Entonces aquí estamos diciendo que esta L me indica que vamos a mover el literal, ¿sí? Este literal a W, ¿cierto? Pero aquí vemos que esta W está antes, ¿cierto? Y aquí hay una F mayúscula, que si nos vamos a la palabra en inglés, haría referencia a file o al registro, ¿cierto? Entonces, listo. Una vez que nosotros tenemos una variable temporal y nosotros queremos ya guardar ese valor en una variable fija, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Chicos, si yo quiero descargar ese valor, digamos, de la variable temporal, entonces en este caso este movimiento, ¿de quién a dónde se estaría enviando ese dato? ¿No? ¿Nadie? No, señor. Bueno, chicos, entonces miren, aquí esta estructura, ¿qué es lo que me indica? Lo que les decía, si ya voy a guardar un valor de una variable temporal a una variable ya fija, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo con esta instrucción? Estoy moviendo lo que estaba en W o lo que está en W, lo voy a mover a F, pero a esta F de acá, esta F minúscula, ¿listo? Entonces, sería eso, mover el contenido de W a F, ¿sí? Entonces, esta sería la operación que indica. Entonces, estaría enviando W, lo que está en W, a F. Ya lo estoy descargando de esa variable temporal a una variable fija. ¿Listo? ¿Sí es claro? ¿O ahí más o menos? Sí, profe. Listo, chicos. Más o menos. ¿Más o menos? Listo, entonces miren, o sea, miremos la estructura de estas dos instrucciones. Entonces miren, aquí tengo una L antes de la W, ¿cierto? Entonces lo que me indica que voy a mover la L de literal, o sea, voy a mover este K a W en esta instrucción, o sea, como variable temporal. Pero en la siguiente instrucción vemos que W está antes, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que me indica aquí? Que estoy moviendo lo de W, ¿sí? El registro F, o sea, de este W lo voy a mover a la variable que tengo por delante, ¿cierto? Entonces, eso es lo que me indica aquí, o sea, digamos, la L es como cargar a la variable temporal, pero si ya tengo aquí esta F, indica es descargar lo que está en W hacia otra variable. ¿Ahí de pronto es más claro? Sí, profe. Sí, señor. Listo, chicos. Bueno, vamos a pasar a esta tercera instrucción. Entonces, esta tercera instrucción, bueno, conserva la parte de move, ¿sí? Tenemos F, que es lo de enviar, ¿cierto? Pero entonces, ¿de quién a quién se está moviendo el dato? De F a D. De F a D, exactamente. Entonces, en este caso aquí vemos que hay una coma, entonces sería mover lo que está en F, o sea, lo que está antes de la coma, hacia lo que está después de la coma. ¿Listo?
Eso es lo que indica. Entonces, mover el contenido de F a D. Si ya lo vemos como operación, entonces tenemos esto. Entonces, lo que está en F lo paso a D. ¿Listo? Igual, o sea, tengan en cuenta que estas variables que tengan aquí, que está lo que está, que se llama K, que se llama F, que se llama D, puede tener cualquier nombre que ustedes le pongan, ¿cierto? Sino que aquí por, digamos, la explicación genérica, entonces para asociar, digamos, la F a file, D a data, ¿cierto? Y la K pues como literal para mandarlo a W, ¿listo? Ahora, este CLR, ¿a qué les hace referencia? Clear. Clear, exacto, ¿cierto? Entonces, aquí lo que estamos haciendo es borrando lo que está en W, ¿cierto? Pero entonces, como estamos en una programación de muy bajo nivel, ¿cómo se realiza el borrado de W? Sencillo. Se hace enviándole un 0. Entonces, le mandamos un 0 a W y de esa manera lo borramos. ¿Listo? Ahora, si aquí tengo esta instrucción, ¿qué me dice esta instrucción? ¿Qué estoy haciendo aquí? Borrar F. Borrándolo de F. Exactamente, chicos. Borrando el contenido de F. Y como ya dijimos en el anterior, ¿cómo lo borro? Enviándole un 0. ¿Vale? ¿Hasta ahí, chicos, hay alguna pregunta, alguna duda? No, señor. Vale, No, chicos. profe. Listo, perfecto. Entonces, como les digo, no duden en preguntar, sea por el micrófono, sea por el chat, ¿listo? Para atender conforme ir avanzando, porque esto sí es importante que lo tengan muy claro, porque estas instrucciones son las que van a utilizar ustedes para construir los programas más adelante. ¿Listo? Continuemos. Bueno, esas son como las principales. Bueno, vamos a entrar a este otro set de instrucciones que ya son de las operaciones básicas. Hablemos de este primero. Entonces, ¿qué dice la raíz add? ¿Qué les indica? Agregar. Agregar. Ajá. Agregar, adicionar, sumar. ¿Sí? Cualquiera de esas variantes. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿quién con quién estoy sumando? L con K. No, 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 no. L es lo que les decía, que es como para W con K. W con W K. con K. Sí, listo, chicos. W con K. Listo, entonces hago W más K. ¿Dónde va a quedar guardado esa suma? En L. No, 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 chicos. L W. en W, listo. L, chicos, recordemos es que hace como parte genérica de las instrucciones. Es como lo que teníamos acá arriba. Entonces tenemos L para el movimiento a W y F para el movimiento a la variable que tenga por delante. ¿Listo? De esa manera de pronto para asociar. Entonces acá, esta L me va a indicar que la operación la estoy moviendo a W. Y como bien dijeron, entonces, en primera instancia tengo una suma. ¿De quién con quién? De W más K, ¿cierto? Sumamos S literal a W. ¿Y dónde queda guardada esa suma? Queda guardada en W. ¿Sí? Aquí como tenemos el esquema de esa operación, ¿vale? ¿Sí es claro para todos? Sí, señor. Sí, señor. Listo, chicos. Bueno, pasemos a la siguiente instrucción. Asumimos que ya tenemos la suma. Ahora sí, ¿de quién con quién se está sumando allí? F y D. F y D. Listo. ¿Dónde se guarda esa suma? En D. En F. ¿En D? En F. Listo. W. Bueno, vamos a ver dónde queda. Listo. ¿Estamos de acuerdo en que la suma, bueno, de hecho, en primer lugar, la suma es con estos dos términos, chicos. Aclarando Sí, esa parte. W y F. W y F. Y se va a almacenar, como ya dijeron algunos, en D. ¿Listo? Es lo que tendríamos aquí. ¿Vale? Dicho de otra manera, para que lo tengan presente de aquí en adelante. Entonces, la suma va a ser de los términos, bueno, y cuando aparezca W va a ser la suma de W con el término que está antes de la coma. Y esa operación se va a guardar en la variable que esté después de la coma. En este caso va a ser D. ¿Sí? Entonces es como decir, estamos sumando F, el literal F con W y lo estamos guardando en D de dato, pues. ¿Sí? Como para asociarlo. ¿Sí es claro, chicos? Sí, señor. Sí, profe. Listo, chicos. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Sub, ¿a qué les hace referencia? Quitar. Subtraer. Ajá, a subtraer, a restar o subtraction, que sería en inglés. ¿Listo? Ahora, aquí, ¿quién con quién estamos restando?
W y K. Listo. ¿Dónde se guarda esa resta? ¿En L En W. o en K? W. En W, No, en chicos. W. Sí, recuerden que W va a ser la variable temporal y nosotros pues en esa variable siempre vamos a guardar las cosas, por lo menos para ese caso, cuando tenemos la L que nos indica que estamos guardando en W, ¿vale? Ahora sí, siguiente pregunta. ¿Cómo se está dando esa resta? ¿W menos K o K menos W? K menos W. W. Bueno, tenemos un voto para W menos K y otro para K menos W. ¿Qué más tenemos por acá? K menos W. Bueno, van dos para K menos W. ¿Alguien más? K menos W. Bueno, 3 para K menos W, 2 para W menos K. ¿Alguien más? Bueno, trabajemos con eso entonces. Entonces, K menos W, W menos K. Entonces, recordemos entonces que W va a ser una variable temporal. Y como variable temporal, puede estar inicializada en 0, ¿sí? Entonces, pues la resta sería en el sentido K menos W, ¿sí? Entonces siempre vamos a restar el literal que está al frente, le vamos a restar a W. Y el resultado, como bien dijeron, sí se va a guardar en W. ¿Listo? Entonces recordemos esa parte. Entonces, para esta instrucción va a ser K, o sea, el literal que está aparte, menos W, menos mi variable temporal. ¿Vale? Ahora, pasando a la siguiente instrucción, entonces, ¿cómo sería esta resta? ¿Quién con quién se resta? F menos F menos W. W y se guarda en D. F menos W y se guarda en D. Listo. Veamos. Entonces, restar W de F. Entonces, sí, exactamente. Entonces sería F menos W guardado en D. Bien, chicos, ya se va mecanizando un poco esta parte. Ahora también se puede mencionar aquí que se pueden realizar las operaciones del álgebra booleana o las operaciones de compuertas lógicas. ¿Recuerdan ustedes que en las compuertas, pues bueno, ustedes ya saben que hay una compuerta AND, una compuerta OR y que eso ya venía predeterminado? Acá, como ya dijimos, entonces nosotros podemos personalizar esa acción. ¿Sí? Podemos darle a nuestro microcontrolador que se comporte como una compuerta AND, una compuerta OR. Entonces, si aquí ponemos AND, pues haremos la compuerta lógica AND. ¿AND de quién con quién se haría aquí? W y K. W y K. Muy bien, chicos, W y K. ¿Y dónde se almacenaría? En En K. K. ¿En K? No, en W. W. Listo, vamos a verlo. En efecto, se guarda en W, chicos. Recordemos, ¿sí? El viejo de entonces cuando aparece esta L con la W, entonces eso siempre se va a guardar en W. Pasemos al siguiente. Entonces aquí, ¿de quién se está haciendo la AND? ¿De quién con quién? WF y se guarda en D. Ujú. Exacto, chicos, así es. La AND de W con F y se guarda en D. ¿Sí es claro hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta? No, profe. No, Listo, chicos. Bueno, entonces aquí, pues como para terminar, tenemos esa parte que es la OR inclusiva, ¿sí? Entonces, ¿de quién con quién? De W con el literal K. Y se guardaría en W. ¿Listo? Listo, chicos. Ahora sí vamos a hablar de otro set de instrucciones. Sí, que también, o sea, a pesar de que son más sencillos, ¿sí? Es fundamental que los conozcan y que los aprendan a distinguir. Listo. Entonces en el otro, en el anterior estábamos pasando directamente registro, ¿cierto? Acá lo que vamos a hacer es un cambio de estado de un bit, ¿sí? Entonces, vemos que aquí tenemos dos estructuras, ¿sí? Entonces aquí lo que esta C me va a indicar es que el cambio de bit que voy a hacer es un 0, ¿listo? Y cuando tenga la S, el cambio de bit va a ser un 1, ¿listo? Tengamos esa parte allí. Ahora, aquí, ¿a quién le voy a cambiar a 0 de estas dos variables? ¿A cuál de las dos sería? ¿A F?
Bueno, un voto para F. ¿Qué más? A F, bueno. 2 votos para F. ¿Quién más? ¿Quién más por acá? Listo, chicos. Entonces vuelvo a repetirles. Aquí con esta instrucción vamos a hacer el cambio de un bit. Con esta C indicamos que voy a cambiar ese bit, lo voy a cambiar por el valor 0, ¿cierto? Y también recuerden que cada una de estas variables en este momento, al ser genéricas, las estoy asociando con algo. Entonces, F de file, B de bit. Entonces vuelvo, les pregunto, ¿a quién estoy cambiando? ¿A F o a B? A B. A B. Entonces, miren, básicamente lo que me dice esta instrucción es que voy a poner en 0 el bit B del registro F. ¿Listo? Eso es lo que dice esa instrucción, ¿vale? Si lo queremos ver, pues sería como cambiar en 0 a F de B, ¿cierto? O sea, B es un bit que está dentro del registro F o file, ¿vale? Pasando a la siguiente instrucción. ¿Qué me dice esa instrucción? ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Poner en 1 Ajá, el valor de... El bit B de F. ajá. Exacto, chicos. Así es. Entonces aquí estoy cambiando, vuelvo y repito, como ya dijeron sus compañeros, estaré cambiando a 1 o poner un 1 el bit B del registro F. Pues visto en función sería así. Poner un 1 a F de B. ¿Listo? ¿Sí es claro para todos? Sí, profe. Listo, chicos, perfecto. Pasemos a la siguiente instrucción, ¿vale? Entonces, ¿qué me dice la siguiente instrucción? Aquí vamos a adicionar un poco más de elementos. Entonces, ¿qué es lo que me dice esta instrucción? ¿Vale? Si nosotros, bueno, remitámonos acá, antes de hacer esa primera pregunta. Volvamos al ejemplo donde están todas estas instrucciones de aquí, ¿vale? Entonces, esta instrucción, teniendo en cuenta lo que acabamos de hacer, ¿qué me dice esta primera instrucción? ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Está sumando W a F. Se guarda en ¿Sumando? F. No, no, o sea, esto Moviendo. moviendo, listo. O sea, este de aquí tómelo como un número, como si fuera una F, lo que sea. Esto es un número hexadecimal, ¿vale? Pero entonces, ¿qué estamos moviendo allí? Vuelvo y les pregunto. El literal W. Bueno, el literal W. Listo, o sea, tengan en cuenta que lo acabamos de ver, o sea, estoy moviendo, W es nuestra variable temporal. ¿Qué estoy haciendo? Ah, no, lo está guardando en W, profe. Exacto, chicos, estoy guardando en W. ¿Qué estoy guardando? Por eso les dije, esto es un número. Sí, es un número hexadecimal. Entonces estoy guardando este número en W, ¿vale? Ahora, esta siguiente instrucción, ¿qué estoy haciendo aquí? Moviendo de W a F. Bueno, esa es la instrucción general, ¿no? Pero bueno, W, ¿a quién le estoy moviendo el contenido de W? F a W. F a W. Bueno, recuerden que hay una variable al frente, ¿no? Que yo se acuerdan que yo les dije que les podían poner cualquier nombre. ¿Listo? Estamos de acuerdo en que estoy sacando lo que está en W. W lo estoy moviendo, pero ¿a dónde lo estoy moviendo? Sí, Ah, temporal 1. exacto, chicos. Ajá. Estoy moviendo lo que está en W a temporal 1, esa variable que se decidió ponerle otro nombre. ¿Listo? Por eso les repetía bastante que ustedes pueden ponerle cualquier nombre a las variables. ¿Listo? Bueno, entonces ahora vamos a pasar a estos, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta en el ejercicio que acabamos de hacer, básicamente cuando ya hago la operación, paso a la siguiente línea. Hago la operación y paso a la siguiente línea, ¿sí? Eso recordando que esto es un tipo de programación secuencial y como habíamos
Y como hemos visto, o sea, se ejecuta una instrucción, se termina de ejecutar y se pasa a la siguiente, ¿cierto? Entonces, aquí vemos que va a haber algún punto en que nosotros vamos a necesitar que, o sea, esto no se realice de esa manera, o sea, que pase de un punto a otro. Vamos a necesitar que haga un salto de línea. Poniéndolo desde el punto de vista de la programación, sería como que cuando ustedes entran a un condicional y empiezan a desarrollar el ciclo, y una vez que se cumpla, pues salen de él y pasan a otra instrucción, ¿cierto? Entonces, de igual manera, aquí vamos a tener esa necesidad. Pero como vemos hasta el momento, todas las instrucciones se ejecutan y pasan a la siguiente, se ejecutan y pasan a la siguiente. Pero entonces, para eso es esta instrucción que tenemos aquí. Es para que cuando haya un cambio de estado, ¿cierto? O sea, yo, digamos, voy a pasar de aquí y luego paso a este. Esto me va a indicar que me regrese. Luego paso al siguiente y me regreso. Pero cuando se cumpla la condición que me dice la instrucción, voy a hacer un salto de línea. Entonces, cuando se cumpla esta condición, ya no voy a pasar aquí donde dice go to, sino voy a pasar a la siguiente. ¿Listo? Eso es lo que va a pasar con esa instrucción. O sea, que ya no va a seguir secuencial, sino que cuando se cumpla la condición, va a pasar a la siguiente línea. Se va a saltar un renglón, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Entonces, ahora sí, vamos a ver en qué consiste esa condición para que se pueda hacer ese salto de línea, ¿vale? Bueno, entonces resulta que aquí, esta instrucción de aquí, va a saltar, ¿sí? Si este valor de B, este bit, ¿cierto? Se vuelve 0, ¿vale? Si este bit se vuelve 0, va a hacer un salto de línea, como lo vimos en el ejercicio, en el ejemplo, ¿vale? Entonces, dicho de otra manera, o sea, va a producir un salto si, o sea, salto, skip, ¿cierto? Si f de b es igual a 0. Retomando acá, entonces va a ser si, si el bit b del registro f se vuelve 0. ¿Listo? ¿Sí es claro hasta ahí? Sí, profe. Listo. Entonces recordemos que nosotros decíamos que la letra C me va a indicar que va a ser un cambio en 0 y la letra S en un cambio en 1. ¿Listo? Entonces por eso para que lo recordemos. Entonces esta S de aquí que está acá atrás hace referencia al saltar, al skip. ¿Listo? Entonces cuando encuentre esa instrucción, si yo la voy leyendo, va a ser, bueno, cambio de bit, ¿cierto? Del bit ¿qué? Del bit B en F para hacer un salto. Pero ¿cuándo va a ser un salto? Cuando este bit, Si es 0. cuando este bit B sea 0 por esta letra C. ¿Listo, chicos? O sea, de pronto en ese sentido, por eso es que lo estamos viendo así. Que de pronto si la memoria los traiciona o algo así, entonces ustedes no recuerdan bien qué hacía la instrucción, entonces ustedes entran a interpretarla para ver qué es lo que hacen. ¿Listo? Ahora, pasemos a este. ¿Qué es lo que va a pasar con este? ¿Cuándo va a ser un salto de línea? Cuando es 1, Cuando f de b sea 1. O dicho de otra manera, ¿qué sería, qué tendría que pasar con B? Que sea 1. Exacto. Entonces, que el bit B del registro F se vuelva 1. ¿Listo? Entonces, en ese caso va a haber un salto de línea. Listo. Para pasar a la siguiente instrucción, entonces yo les pregunto, si ustedes construyeran un ciclo for, ¿cierto? ¿Qué se necesita para armar un ciclo for? ¿Qué elementos tiene? Contador. Un número en el que inicie. Muy bien. Entonces, un contador, un número de inicio, ¿qué más? Un tope para saber hasta dónde llega. Exacto, esos serían los 3 elementos básicos. Entonces, repito, necesitaríamos un contador, necesitaríamos un número de inicio y un número de tope. De esa manera, entonces, tenemos la estructura de ese ciclo for. Pero con ese contador que dijeron, podemos hacer dos cosas, ¿no? Podemos incrementarlo y podemos decrementarlo para que se cumpla la condición. ¿Listo? Entonces, este dec, ¿qué me indicaría? Decrementar. Decrementar. Ajá, decrementar, disminuir. Entonces vamos a decrementar un valor, ¿cierto? Para producir ese efecto de como un ciclo for. Entonces, miren, ¿qué es lo que vamos a hacer? Así como está esta instrucción, vamos a disminuir a F, ¿sí? A disminuir a F, el registro F. Como no se especifican las unidades, aquí estamos disminuyendo a F
de 1 en 1. ¿Listo? Y vamos a saltar si el resultado de esta operación es 1, ¿vale? O sea, f puede ser un número cualquiera, ¿cierto? Y lo vamos a ir a decrementar de 1 en 1. Entonces, conforme va haciendo ese decremento, o sea, digamos, hacemos este decremento, pasamos a la siguiente línea. Dependiendo de lo que esté en la siguiente línea, pues bueno, volvemos y seguimos haciendo el decremento de f, ¿vale? Tal cual como si fuera el contador, ¿vale? Pero entonces, ¿qué va a pasar? Cuando este f, ¿cierto?, se vuelva 0, o sea, cuando f se vuelva 0, va a producirse un salto de línea, ¿vale? Entonces, representado de esta manera. Entonces, esto tenemos f menos 1 se va a guardar en D, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a entrar a registrar a D, ¿vale? Entonces, D va a irse decrementando, digamos que f valga, no sé, valga 5. Entonces, 5 menos 1 va a ser 4. ¿Ese 4 dónde va a estar guardado? ¿En F o en D? En D. Sí, eso va a estar guardado en D. ¿Listo? F ya no vale 5, vale 4. Lo voy a decrementar. Entonces, 4 menos 1 vale 3. ¿Dónde va a estar guardado? Ya dijimos, en D. Entonces, aquí miren, ese F menos D lo vamos a hacer, perdón, F menos 1 lo vamos a seguir haciendo y lo voy a ir guardando en D. Ahora, si cuando ese D o esa condición se vuelva 1, entonces va a ser un salto, ¿cierto? O sea que aquí Z va a ser igual a 1, o sea, va a indicar que es un salto, esto que está aquí, ¿vale? Solo cuando se cumpla esa condición. Ahora vamos a ver la siguiente, que es el incremento. Entonces, ya dijimos que la variable que va a variar, o nuestro contador, por decirlo de alguna manera, va a ser f. Entonces, en este caso, f se va a ir aumentando en 1, ¿cierto? Y se va a guardar en D, y entonces, ¿cierto?, se va a producir el salto cuando, o sea, digamos aquí, el resultado, bueno, z valga 0, ¿sí? Pero el resultado valga 1. Entonces, miren, aquí vamos a hacer una claridad. Habíamos dicho que C lo asociábamos con el 0 y S lo asociábamos con un 1, ¿cierto? Pero entonces, eso como para facilitar la comprensión de los métodos anteriores. Pero realmente lo que vamos a indicar es que C, listo, C lo vamos a asociar con 1, pero S, perdón, C lo vamos a asociar con 0, pero S lo vamos a asociar no necesariamente con un 1, sino con un valor diferente de 0, ¿vale? Eso es lo que me indicaría. Entonces mantenemos la condición, vamos a ir incrementando a f en 1, ¿cierto? Entonces cuando allí se cumpla la condición que yo haya determinado, pues se va a producir el salto de línea, ¿sí? Entonces es lo mismo, es un contador con incremento como normalmente ustedes lo utilizan, y tenemos el decremento que es un contador, bueno, partiendo de un valor base y decrementándolo a su valor mínimo que sería el 0. Y que cuando se cumpla dicha condición, se va a producir un salto de línea. ¿Sí es claro? ¿Cómo, profe? Del decremento y del incremento, ¿no? Bueno, el decremento sería en resumen en que yo voy a partir de que f va a tener un valor cualquiera, como hicimos el ejercicio, y lo vamos a decrementar hasta su valor mínimo, que sería el 0. Entonces, cuando ya valga 0, ese valor, o bueno, la instrucción va a pasar a ejecutar la siguiente parte, que es el salto de línea, ¿sí? Entonces, la primera condición va a ser hacer un decremento, hasta que ya no se pueda más. Cuando ya no se pueda más, o sea, cuando este valor valga 0, se pasa a la siguiente parte de la instrucción, que va a ser el salto de línea. O sea, se cumple la siguiente parte de esa instrucción. La primera es el decremento, la siguiente es el salto de línea. Ahora sí vamos acá al incremento. Entonces, el incremento es la primera parte de la instrucción, que va a incrementar ¿a quién? A f. Y ese resultado lo va a guardar en d. Entonces, va a seguir haciendo el incremento, y cuando se cumpla la condición, ¿sí?, del valor de z que yo determine, entonces se va a producir el salto de línea, ¿vale? ¿Sí es claro ahí? ¿Mejor? Ya, profe, sí, señor. Listo, chicos. Bueno. Bueno, vamos a ver otras instrucciones aquí que, bueno, de pronto asociando, cuando ustedes recuerdan de su curso de digitales, nosotros teníamos unos pines que decían NC o No Connection, ¿sí? Que son pines que de pronto ya no tenían ninguna prestación en particular, ¿cierto?
Y acá pues nosotros también podemos deshabilitar algunos de esos pines con esta instrucción NOP o No Operation, ¿sí? De esa forma podemos deshabilitar un pin. De otra parte tenemos aquí este CLR que ya decíamos que era de clear y tenemos WDT que hace referencia a lo que se conoce como un temporizador, que esta WD hace referencia a la palabra en inglés watchdog, ¿sí? O lo que tenemos aquí que sería perro guardián. Entonces el temporizador, como decíamos, entra a validar o a dar paso a unas instrucciones frente a otras, como decir, a ofrecer ese tránsito, por decirlo así. Entonces, dependiendo del número de instrucciones que van ejecutando, este watchdog o perro guardián se puede reiniciar, o sea, reiniciar ese temporizador. ¿Cómo lo reinicio? Con clear, como ya dijimos. ¿En qué consiste ese reiniciado? Pues en enviar un 0. Aquí tenemos una instrucción sleep, perdón, que de pronto pasándonos a la parte de compiladores, la utilidad de esa función sleep consiste en lo siguiente, ¿sí? El sleep, como para hacer la analogía, sería como un hibernar en su computador. Entonces, yo puedo poner un estado de hibernación, ¿sí? Y pues reducir el consumo de mi computador, ¿sí? Y volverlo a habilitar cuando yo, pues bueno, lo enciendo y ver que pues la reducción del consumo de energía en la batería pues ha sido mínimo. De igual manera, en los microcontroladores, cuando nosotros los tenemos conectados a una batería, y por decir algo, estamos enviando y transmitiendo datos, pero va a haber un lapso en el que no lo estamos utilizando. Y pues igual el dispositivo va a seguir haciendo el mismo consumo de energía. Entonces, con este modo sleep yo puedo configurarlo para que entre en ese estado de hibernación, entre comillas, para que reduzca su consumo energético, ¿sí? Y se vuelva a despertar, o sea, a enviar, a transmitir o de recibir datos cuando pues se vuelva a ejecutar esa instrucción, o sea, cambiar del modo sleep. ¿Cuál es la ventaja? Que, por ejemplo, dependiendo de microcontroladores o dispositivos, a veces ese modo sleep hace que el consumo energético se reduzca incluso hasta un 90%, ¿sí? Que lo cual pues obviamente incrementa en gran medida su autonomía, ¿vale? Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Listo, chicos.